Entonces hoy vamos a hacer una charla sobre el libro, sobre lo que son los movimientos en masa en sí, sobre la psicología social. Empecemos. ¿Qué es realmente un fanático? Esta palabra se usa mucho hoy en día. Nuestras discusiones están repletas sobre lo que es un extremista y lo que es una persona que siempre está obsesionada con algo, es fan de algo. ¿Y qué es lo que hace realmente que esto suceda? ¿Y cuándo es bueno, cuándo es malo? Estas son las preguntas que el filósofo Eric Hoffer contesta en su libro El verdadero creyente. Nos habla sobre la historia del crecimiento del fanatismo de principio a fin. Esta historia es extraordinariamente fascinante y aterrorizadora a la vez. Estas cosas nos pueden parecer mucho más familiares de lo que creeríamos. Y esto solo lo hace mucho más interesante. Soy Roberto Mesa y esto es Sinceramente. Entonces, ¿qué podrías creer vos? Que podría sembrar las semillas en las que podría algún día convertir a alguien en un fanático. ¿En qué circunstancias de vida se debería encontrar una persona para que un movimiento domine su existencia? Esta es la primera pregunta que Eric Hoffer nos hace. Y esto es lo que los aparta de muchos otros. En vez de enfocarse en el rol de las grandes personas y estos grandes movimientos en la historia, se enfoca en qué es lo que haría que una persona fuera susceptible para volverse un seguidor de estos movimientos. Hofer examina el tipo de lenguaje que estos movimientos de masas usan habitualmente y concluye que hay dos cosas que tienen en común. Primero, dicen poder destruir todo el status quo preestablecido. El cristianismo temprano prometió la inminente llegada de la segunda venida de Cristo y por tanto un reino eternamente justo. Los jacobins o jacobinos de la Revolución Francesa querían cambiar totalmente el gobierno de Francia, como lo hicieron los revolucionarios en Rusia al principio del siglo. Los fascistas en Italia y Alemania dijeron que iban a transformar la nación en algo totalmente diferente. En cada caso, no están promoviendo una reforma o un reemplazo paulatino de un sistema por otro, como vimos con el lento crecimiento de la democracia parlamentaria en Gran Bretaña. Estos juraron eficazmente deshacerse del antiguo orden y construir uno en sus cenizas. Vale la pena decir que Hofer no atribuye maldad inmediatamente a ninguno de estos movimientos, aunque obviamente condena a algunos. De hecho, aprecia la Revolución Francesa luego en el libro, pero en general está ampliamente contento con observar y describir. En segundo lugar, decía que este cambio pasaría en algún momento en el futuro. Esta gente decía que este cambio iba a pasar en algún momento en el futuro. Esto es práctica y funcionalmente inevitable, ya que cualquier persona que promete un cambio está en lo que está en lo que está pasando debe pensar en ese cambio como algo que sucederá después de este momento, después de la hora. Pero Hoffer argumenta que la mayoría de los movimientos de masas más exitosos pueden retrasar la llegada de este último casi indefinidamente y así dar la impresión de que siempre está justo a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿en qué situación deberíamos estar nosotros para ser vulnerables a este tipo de movimiento y este tipo de promesas? Bueno, tendríamos que estar totalmente desesperados respecto a nuestras oportunidades en el presente y a la vez tener suficiente esperanza de que el presente puede cambiar y que estamos dispuestos a lanzarnos con aquellos que prometan cambiar todo. El análisis de Hoffer es bastante impresionante en lo que intenta plantear que cualquier persona que forme parte de un movimiento de estos es alguien tonto o estúpido o un pensador holgazán. En vez, mira las condiciones que existen que harían que alguien que casi tuviera sentido que una persona se encontrase a sí misma atrapada en casi cualquier movimiento que promete cambio extensivo y total. Imagina que estás en una situación verdaderamente mala. Te sentís traicionado por las promesas que la sociedad te ha hecho y te das cuenta de que nunca vas a lograrlo en tu vida. Más que eso, estás afectado por la economía y los problemas sociales, te sientes solo, aislado, se te niega la estabilidad y la seguridad. Al mismo tiempo, no has perdido la fe por completo. Crees que el cambio es posible, que debe ser, pero que debe ser total. En dicha situación, donde sientes que no tienes nada que perder y potencialmente todo a ganar, solo tiene sentido que los movimientos de masas que están prometiendo un cambio efectivo y amplio sean increíblemente atractivos. Después de todo, la alternativa es un status quo que en sí mismo se ha convertido en un tipo de infierno. Este es un motivo bastante directo por el cual una persona puede convertirse en un fanático. La promesa de cambio radical es increíblemente potente para alguien que no tiene ninguna inversión en el futuro
y puede que no estén equivocados. Seguramente hay situaciones donde el cambio radical es necesario. Hofer usualmente contrasta esto con un instinto conservador, pero él no se refiere a conservador en el sentido moderno de la palabra, solo se refiere a una adherencia a cómo las cosas son actualmente, que tiende a emerger cuando tienes una inversión en el sistema político actual o social, en el sistema social o político actual. La idea general es que si tenés algo que puede ser puesto en riesgo, dado que haya un periodo de caos o un disturbio totalmente incontrolable, entonces sos más propenso a dudar sobre el fanatismo o el radicalismo en general. Esto no tiene que ser una inversión económica. Puede ser cosas como familia o amigos o una comunidad fuerte que puede estar siendo amenazada. Uno de los factores que Hofer piensa que desalentaría el fanatismo es la existencia de lazos sociales fuera de los movimientos de masas. Pero antes de continuar, si querés deshacerte verdaderamente de tus prejuicios, este episodio es patrocinado por mí. Puedes donar a cualquiera de mis cuentas, suscribirte o- o no sé, seguirme en otras redes. De regreso. Entonces Hofer piensa que una persona queriendo volverse un fanático es probable que no busque un cambio, sino una sensación de pertenencia. Hofer nos indica que estar en una situación desesperante no solo es nada placentero, sino que también puede sentirse humillante y aislante. La sensación de completa impotencia para cambiar tu destino es vergonzosa, nos deja sin nuestro sentido de agenciamiento. No es una coincidencia que la autoestima y un sentido de control sobre nuestras vidas estén correlacionados con estos. Esta idea no solo tiene apoyo empírico, sino que también es totalmente intuitiva. La impotencia personal ha estado atada a la miseria y el autoodio por todos, desde, desde el filósofo es- e- desde el filósofo estoico Epicteto hasta el señor Bigotes, Friedrich Nietzsche. Dado esto, Hofer tiene la hipótesis de que parte de lo que es unirse a un movimiento de masas es el desear escapar de tu propio ser y retirarte de un sentido de pertenencia de grupo. Hofer había de esto, hablaba de esto en tonos bastante pesados. ¿Qué es el fanatismo? ¿Y qué es un verdadero creyente? Hofer habla de esto en tonos bastante condenatorios, argumentando de que el deseo de escapar de uno mismo indica que no eres lo suficientemente fuerte o independiente como para abordar el mundo tal como existe de forma individual. Yo personalmente soy un poco más comprensivo. Para la mayoría de la gente un sentido de pertenencia y comunidad es una necesidad básica, como lo demuestran los efectos totalmente desastrosos del aislamiento y la soledad en la salud mental. Dado eso, sospecho que el deseo de perderse en una atmósfera social más amplia, al menos parte del tiempo, no es necesariamente patológico. Como ha argumentado Byung-Chul Han, esta es una de las fantásticas funciones sociales del ritual en muchas y variadas formas. Sin embargo, el peligro de los movimientos fanáticos es el nivel de redención que exigen de sus rendición, de entrega que exigen de sus seguidores y por lo tanto el nivel de rendición que los seguidores también están dispuestos a dar definitivamente. Vamos a volver a hablar sobre esto. Esta es otra cosa que distingue el análisis de Hofer de muchos otros. Mientras que muchas personas piensan y han pensado que los fanáticos han sido esencialmente engañados por un liderazgo inescrupuloso para que renuncie a su sentido del yo, Hofer cree que esto es una característica del fanatismo y no un problema de él en sí. En la terminología de Jean-Paul Sartre, le permite al fanático renunciar se le permite al fanático renunciar a un sentido de su libertad personal y por lo tanto también a toda la presión y responsabilidad que ésta conlleva. Por supuesto, eso sería esencialmente atractivo si un énfasis en la libertad personal solo nos recuerda todas las formas en las que hemos fallado. Las observaciones de Hofer eran bastante especulativas en el momento de escribir el libro, pero sorprendentemente concuerdan con una gran cantidad de evidencia empírica moderna sobre este tema, particularmente cuando se trata de cultos. Siento que siempre estoy mencionando esta cuestión sobre el colectivismo y los cultos y cómo a veces ciertos movimientos colectivistas adoptan tácticas de culto y viceversa. Y no digo que sea un problema, solo que es algo complicado. O sea, entonces una de las principales cosas que identificamos
sobre el reclutamiento de los cultos es que a menudo no se basan en la fuerza de su doctrina o un sistema de creencias. Todo esto viene mucho más tarde, después de que el pie del iniciado está firmemente dentro. En cambio, los reclutadores a menudo se dirigen a personas aisladas que están totalmente insatisfechas con sus vidas e intentan darles la sensación de que pertenecen a su movimiento, es decir, se dirigen primero a las necesidades emocionales del iniciado y solo introducen algo reconociblemente intelectual mucho más tarde. Tanto en el caso de Hoffer como en el de Baker, el recluta es impulsado más por aquello de lo que huye y por sus necesidades instintivas que por cualquier tipo de promesa particular o fuerza de aquello a lo que se dirige. Hoffer usa esto para predecir que alguien que es propenso a ser fanático en una dirección también será bastante propenso al fanatismo en otra si alguna vez decide abandonar su conjunto original de creencias fanáticas. Más recientemente, Michael Hogg y Janice Alderman han argumentado que tener una identificación personal incierta significará que alguien será más propenso a identificarse con grupos más amplios. Y estos incluyen grupos fanáticos y que cuanto más incierta sea la identidad de alguien, más probable será que esta identificación con el grupo se vuelva tóxica y se extienda a un grado patológico. Entonces Hoffer tiene una caracterización bastante robusta del fanático, del fanatismo y todo esto. Para él es un grave error pensar que nos sentimos atraídos por los movimientos extremos, principalmente por los méritos de sus argumentos. Somos igual de propensos a estar bastante desesperados, buscando pertenencia y dispuestos a correr el riesgo que incluso el caos sería mejor que a lo que tenemos en este momento. Esto no hace que todos los que se unen a un movimiento fanático sean totalmente irracionales. Podría haber situaciones en las que correr ese riesgo realmente haga sentido. Hoffer no está necesariamente escribiendo su libro para condenar o alabar, sino simplemente para registrar lo que ha observado. Y resultó que sus observaciones no están demasiado lejos de la realidad, al menos en este aspecto, y vale la pena señalar que Hoffer no está hablando de los fanáticos potenciales como si fueran una especie totalmente diferente a la nuestra. Él piensa que esto podría sucedernos a casi cualquiera de nosotros, dadas las circunstancias adecuadas. Así que quizás la lección más valiosa de este análisis no sea usarlo para examinar lo que vemos como movimientos en masas de fanáticos de los que podemos distanciarnos y juzgar desde nuestra desde nuestra metafórica torre de marfil, sino usarlo para criticar lo que vemos como como movimientos totalmente razonables de los que nosotros mismos nos consideramos parte. Después de todo, podemos encontrar que nosotros y el mismo fanático no somos tan diferentes como inicialmente pensamos. Pero a continuación, vamos a profundizar un poco más. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el grupo? Una de las cosas más extrañas de los cultos u otros movimientos fanáticos es que a menudo actúan de maneras que son totalmente incomprensibles para aquellos que están fuera de los grupos. A menudo son tan extraños que nos preguntamos cómo alguien podría ser convencido de seguirlos. Además, el nivel de lealtad absoluta que experimenta un fanático es difícil de entender. Famosamente, una gran cantidad de personas están dispuestas a morir por sus creencias. Creencias que la mayoría de las otras personas piensan que son solo falsas, sino patentemente falsas. Uno de los ejemplos más infames de esto fue el culto de Heaven's Gate, donde simplemente por la palabra del líder cientos de seguidores se quitaron la vida. Yo creo que este fue lo que sucedió. Este es el caso de Jim Jones. Ay, terrible. Según Hoffer, algo fascinante ocurre en el proceso de que alguien se una a un movimiento en masa y se convierte en un fanático. Llegarán a considerar las necesidades, los deseos y los anhelos del grupo mucho más importantes que cualquier deseo personal que puedan tener o de hecho que cualquier otra persona pueda tener. Hoffer describe este proceso de la siguiente manera. La técnica de fomentar la disposición a luchar y a morir consiste en separar al individuo de su yo de carne y hueso. Al individuo de su yo de carne y hueso. Esto puede hacerse conscientemente de una manera de arriba hacia abajo, pero también puede simplemente derivarse de la dinámica natural del grupo del movimiento y emerger de forma totalmente orgánica. Hoffer describe una serie de formas en las que puede ocurrir esta desindividualización y cada una de ellas es bastante aterradora. La primera es la asimilación. Asimilación.
Aquí es donde el nuevo miembro es simplemente atraído directamente a identificarse cada vez más con el grupo, viéndose lentamente como una mera extensión de este cuerpo superior. Esto no debería ser demasiado difícil, dado que la identidad de grupo fue una de las razones por las cuales pudieron haberse unido, pudo haberse unido el movimiento en primer lugar. Y miremos esto claramente en la manera en la que se puede dar en grados. Hoffer admite que una especie de identidad de grupo más laxa es probablemente bastante útil para la realización existencial humana e incluso puede ayudar a aislar a alguien de la influencia de un movimiento de masas. Sin embargo, en sus extremos, esta sobreidentificación con un grupo puede llevar a alguien a pensar que no serían nada sin el grupo, especialmente si se sintiesen vulnerables y aislados antes de unirse. La segunda técnica es lo que Hoffer llama fantasía. Este es el tipo de creación de narrativas o invenciones ficticias que puede hacer que incluso el comportamiento más atroz parezca justificado o incluso glorioso, como dice Hoffer. Es una de las principales tareas de un verdadero líder enmascarar la sombría realidad de morir y matar, evocando en sus seguidores la ilusión de que están participando en un gran espectáculo, una solemne y alegre representación dramática. Esta es una de las razones por las que la narración es tan importante para el fanatismo. Podemos construir lentamente una ficción donde el mundo está fundamentalmente controlado por dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, y que cada persona puede ser ordenada perfectamente en cualquiera de los dos bandos. En este punto, mostrar cualquier simpatía e incluso comprensión por el enemigo es asociarse con el diablo. Parte de este teatro es construir una audiencia imaginaria. Esto puede tomar la forma de Dios o de los ancestros de uno, simplemente una, de una dirección histórica definida de forma nebulosa. El punto es que hay algo o alguien que nos está observando o te está observando y aprobando lo que haces. En tercer lugar, esta es la condena total del presente. Esto nuevamente se relaciona con lo que dijimos anteriormente, ya que cualquier recluta, probablemente para cualquier movimiento fanático, va a tener grandes problemas con el estado actual de las cosas. En este punto, las cosas van un paso para allá y el presente en sí mismo es visto como una especie de enemigo. Esto suena un poco abstracto, pero podemos pensarlo de esta manera. Mientras que una persona insatisfecha podría haber querido cambiar el presente, ahora su enfoque es dirigirse hacia este futuro utópico. La atención se desvía de las formas prácticas o factibles de mejorar la vida de las personas, ya que eso sería, en cierto sentido, pensar que el presente podría mejorarse. Y esto es una traición al sueño del movimiento. La ventaja de comprometer a alguien en un movimiento con un futuro lejano es que puede comprometerse mucho más. Si a alguien se le pidiera que diera su vida por el bien de mejorar suavemente la vida de los demás a su alrededor en los próximos años, esto suena no solo como una petición bastante grande, sino incluso un poco indigna. Mientras que si en cambio se nos pide que nos sacrifiquemos por la promesa de un gran futuro, que podemos ser el héroe que inaugurará una nueva era de prosperidad para nosotros y nuestro grupo, entonces esto se siente mucho más como algo que podríamos considerar como valer la pena para morir. No es de extrañar que tantos movimientos fanáticos, especialmente los de los últimos dos siglos, hayan glorificado las narrativas de héroes. Cuando el sistema se está estabilizando, la gente tiende a la iconografía. En cuarto lugar, tenemos la doctrina. Esta es una idea bastante familiar en su nivel básico, es solo una conjunta de creencias que tiene un grupo. Pero Hoffer está interesado en cómo se usan estas creencias y específicamente cómo pueden colocar una talla de prueba, a prueba de hechos entre el creyente y el mundo exterior, como es la capacidad de creyente verdadero de cerrar los ojos y tapar los oídos a los hechos que no merecen ser vistos ni escuchados, lo que es la fuente de inigualdad, de su inigualable fortaleza y constancia. Aquí a Hoffer le preocupa menos el contenido real de una doctrina porque varios movimientos fanáticos han tenido creencias muy diferentes y totalmente incompatibles, pero identifica algunas amenazas estructurales. Él piensa que la verdadera doctrina que inspira fanatismo debe ser inteligible, vaga y no verificable. También piensa que la certeza en la doctrina debe considerarse un bien moral y por lo tanto la duda se considera un mal moral. Además, la doctrina fanática debe ser, en cierto sentido, la explicación última de todas las cosas, donde las preguntas ya han sido respondidas, todas las decisiones tomadas, todas las eventualidades previstas. La idea es que cuando el creyente se enfrenta a un hecho o un argumento razonado que contradice la doctrina, siempre debe ponerse del lado de la doctrina por encima de este hecho o argumento.
Esto hace que la doctrina sea un sistema de creencias pseudocientífico, según la definición de Karl Popper. O sea, se ha vuelto inf- infalsificable. Todo esto ayuda a darle al creyente la impresión de que son todo con el grupo y nada sin ellos. Dentro de los confines de este movimiento tienen acceso a la verdad última. Luchan del lado de la bondad por un futuro prometido y tienen una conexión significativa con los demás. Pero fuera del grupo son patéticos, están solos, son ignorantes y malvados. Quizás la marca del fanático no es lo que cree, sino más bien que lo cree como un axioma. En lugar de que su creencia en los principios de su grupo fluya de sus observaciones del mundo, se convierte en un lente a través del cual se filtran todas sus observaciones. Lo que debería ser la conclusión de una línea de razonamiento se convierte en una condición. Lo que debería ser la conclusión de una línea de razonamiento se convierte en una condición previa para pensar cualquier cosa. Así la transformación de la persona vulnerable en fanático está más o menos completa. Hofer no define un punto fijo en la que alguien se convierte en un fanático en pleno derecho, y de hecho, creo que esta es una fortaleza de su relato. En última instancia, no queremos que, o sea, es una fortaleza del relato que esta gente se dice a sí misma. El hecho de no tener algo sólido, creen que, o sea, sus prisiones de creencias son los que los hacen sentir libres. Y esto es mágico para la ironía. Porque en la práctica todas las propiedades que hemos analizado, el énfasis en la lealtad al grupo, la afirmación de un conocimiento profundamente importante, la fijación en un futuro lejano a expensas del presente inmediato, todo esto se da en grados, aunque Hofer no entra en demasiados detalles sobre la graduabilidad en su libro. O sea, ver las cosas de esta manera proporciona un marco más flexible para examinar nuestras propias creencias y nuestras propias perspectivas, porque no está del todo claro que lo opuesto al extremismo o al fanatismo sea algo deseable en todos los casos. Alguien que no tiene conexión con los demás, que es totalmente escéptico de todo y de cualquier conocimiento y que nunca piensa en el futuro, no es necesariamente una persona bien adaptada, sino una especie de tipo rebelde cruzada con Diógenes el Cínico. No hay nada intrínsecamente malo en esto y el mundo del cine estaría mucho peor sin ellos. Pero es dudoso que podamos tener una sociedad poblada enteramente por personas así. Entonces, esto plantea una pregunta: ¿hasta qué punto son deseables estas propiedades semifanáticas? ¿Y en qué situaciones? Por ejemplo, Hofer señala que un movimiento de conflicto existencial idealmente uno quiere que muchos más de nuestros ciudadanos se conviertan temporalmente en fanáticos patrióticos, ya que esto es lo que le dará a la nación la mejor oportunidad de ganar una guerra. Del mismo modo, incluso en la vida del día a día, se quiere tener la suficiente confianza en un conjunto de creencias orientadoras para poder actuar en el mundo de una manera coherente sin volverte tan dogmático al respecto que establezcas este aislamiento entre vos y la realidad. Me gusta abordar estas propiedades desde este ángulo porque existe la tentación al leer un libro de de dividir al mundo limpiamente entre fanáticos y no fanáticos, colocarnos de manera complaciente en el lado del no fanático. Al usar este análisis un poco más gradual, podemos dirigir nuestras lentes interrogativas hacia adentro y preguntarnos hasta qué punto nosotros también tenemos estas características. ¿Y qué es el mundo emocional del fanático? Una de las mejores líneas en el libro es: los movimientos de masas pueden surgir y extenderse sin la creencia en un dios, pero nunca sin la creencia en un diablo. Por lo general, la fuerza de un movimiento de masas es proporcional a la, a la tangibilidad y vitalidad de su diablo. Esto toca una parte clave de la vida emocional del fanático. Para Hofer puede aplicar amor, parentesco y defensa, pero aplicar absolutamente un sentido de enemigo, de enemistad y de injusticia. El fanático debe estar imbuido de una sensación de amenaza inminente. Y esta amenaza debe ser totalmente catastrófica al mismo tiempo, superable, si te unes lo suficiente y logras una verdadera unidad. Me recuerda a lo que decía Humberto Eco: los enemigos políticos dentro de los movimientos fascistas han sido considerados demasiado fuertes y también demasiado débiles.
Hofer señala que esto no se limita al fascismo, sino que es un factor de los movimientos fanáticos más amplios, generalmente. La fuerza de delinear a un enemigo diabólico y enfocar todo el odio en los fanáticos en él es doble. La primera es que se le da a alguien a quien culpar de todos sus problemas, atrayéndolos así aún más al movimiento. Y la segunda es que puede unificar a personas que de otro modo tendrían desacuerdos bastante severos entre sí. Digamos que vos y yo somos de diferentes sexos en la misma religión. Usualmente podríamos encontrarnos discutiendo, debatiendo o incluso persiguiéndonos. Pero frente a una fuerte amenaza de otra religión rival, seremos mucho más propensos a dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en una especie de odio mutuo. En esta situación, el enemigo de mi enemigo se convierte instantáneamente en mi amigo. Hofer piensa que este odio se convierte en una profecía autocumpliente, porque nos gustará o no este grupo antes de que se convierta en el enemigo cuasi mítico. Una vez que comenzamos a perseguirlo activamente, tendremos que odiarlo para calmar nuestras conciencias culpables. Después de haber herido imperdonablemente a las personas, la única forma de odiarnos a nosotros mismos es argumentar que se lo merecían. En segundo lugar, el fanático finalmente encuentra un gran deseo de sí mismo de imitar a los otros miembros de su movimiento. Esto solo tiene un sentido considerando lo que discutimos anteriormente. El fanático ahora se considera a sí mismo simplemente una extremidad de este cuerpo más amplio. Y así su deseo más ferviente es llegar a ser como el cuerpo en todas las formas inimaginables. Esta imitación mutua entre los miembros de un movimiento fanático aseguro que los fanáticos se volverán gradualmente más y más parecidos entre sí. Al menos según Hoffer, curiosamente, el mejor ejemplo de esto que he encontrado fue una declaración de O'Brien en 1984, donde dice esto: ¿No puedes entender, Winston, que el individuo es solo una célula? El cansancio de la célula es el vigor del organismo. Te mueres cuando te cortas una uña? Esto es, en efecto, una admisión por parte de O'Brien de que no es más que una cáscara imitativa del partido en su conjunto. Es una imagen culminante de la perfección fanática. Por supuesto, al reducir la extraña multiplicidad de la vida humana a un conjunto de copias, el movimiento también se vuelve mucho más fácil de controlar. A continuación, esta es la persuasión y la coacción, donde el fanático da su lealtad regular a los principios del movimiento. No entraré en demasiados detalles aquí, pero solidifica efectivamente la creencia en la doctrina en la que hablamos en la última sección, además de hacer que el creyente quiera difundir esta creencia a otros. Luego tenemos el liderazgo y la relación del fanático con el liderazgo. Nuevamente, Hofer pone menos énfasis en el contenido real de las creencias que tiene un líder y más en los efectos emocionales que producen en los fanáticos. Él describe las cualidades principales de un líder de un movimiento en masas así. Las cualidades más decisivas para la eficacia de un líder de un movimiento en masas parece ser la audacia, la fe fanática en una causa santa, una conciencia de la importancia de una colectividad unida y sobre todo la capacidad de evocar una devoción ferviente en grupos lugartenientes capaces. Sé que muchos de mis compatriotas británicos en la audiencia se sentirán traicionados por haber dicho, pero Hofer es un... O sea, el líder debe mostrar una confianza absoluta e inquebrantable en sí mismo y en su movimiento. La razón de esto es bastante sencilla. El fanático se ha sentido atraído por el movimiento en primer lugar debido a una sensación de desesperación e inseguridad. Está preparado para ser leal y creer lo que se le diga, pero tiene que ser lo suficientemente grandioso y lo suficientemente seguro como para volver a imbuir su vida con un sentido de significado y propósito. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Ya sea que el líder tenga dudas personales o no, nunca debe mostrarlas o no mantendrá esa posición dominante en la mente del fanático. Para el fanático mismo simplemente están asombrados por el líder y confían en la capacidad suprema del líder. Cuestionar a un semidios así sería una pura locura. El líder Cuestionar un semidios así sería una locura pura. El líder se convierte en un libro sagrado y su palabra en un escrito sagrado. El fanático también es constantemente sospechoso. Él está constantemente bajo la sospecha y él está constantemente bajo sospecha también en sí mismo. Esto es un cambio interesante con respecto a la promesa de comunidad y unión a la que se le vendió originalmente al comienzo de todo este proceso. Una sospecha universal no es una comunidad real
entre personas de carne y hueso. Significa en cualquier, que cualquiera, en cualquier momento, podría convertirse en el enemigo. No ofrece estabilidad ni seguridad y no puedo evitar preguntarme cuántos seguidores se sienten engañados por ese cambio. No obstante, Hoffer piensa que el cambio es absolutamente necesario para la supervivencia continua del movimiento de masas. Aunque puede predicar la hermandad o el compañerismo, no puede cumplir estas promesas, ya que esto significa que los miembros podrían llegar a ver sus propias amistades privadas como más importantes que los objetivos generales del movimiento. En este punto, el fanatismo se habría resquebrajado y todo el edificio doctrinal amenaza con desmoronarse. Paradójicamente, el fanático es su propio vigilante aislado, que incluso su sentido del yo está subsumido dentro de este movimiento. Puede tener compañeros, pero nunca puede tener amigos. Esto nos lleva a lo que creo que es la parte más interesante, sobre todo el análisis de Hoffer. ¿Por qué para él el fanático se miente en última instancia, pero de una gran cantidad de manera sutil, de una manera tan sutil? No se hacen ilusiones sobre el hecho de que su libertad e independencia se les está quitando, pero tienen la impresión de que un sentido real de significado y pertenencia permanente se está poniendo en su lugar. Para algunos esto podría incluso funcionar temporalmente, pero para muy pocos funcionará durante su vida. Incluso hay esas figuras trágicas que terminan alienando a todos y, y de todo porque que terminan alienándolos de todos y de todo, porque se aventuran tan lejos en el fanatismo que no les queda a dónde ir. Si tienen dudas o comienzan a recuperar su pensamiento independiente, se les ha acostumbrado tanto a subsumirse en todo que no saben cómo vivir de otra manera. Para citar nuevamente a Hoffer directamente, así las personas criadas en la atmósfera de un movimiento de masa se convierten en seres humanos incompletos y dependientes incluso cuando tienen en sí mismos la capacidad de ser entidades autosuficientes. Después de todo, imagina creer de verdad que estabas en una misión sagrada, una, una jornada de completa y cósmica importancia. Se te dijo que serías parte de una familia en constante expansión con un amor ilimitado, que eras un gran héroe de la historia, un Dios o del destino, y que estabas luchando contra un enemigo inmesurable, solo para darte cuenta de que todo esto no trajo una verdadera realización, sino una vida llena de odio inquieto, sospecha eterna y sin una escapatoria a la vista. ¿A dónde más se puede ir si no hacia abajo? Al principio el movimiento necesitaba el apoyo de los fanáticos, pero finalmente los propios fanáticos llegan a depender tanto del movimiento que sienten que no pueden irse. La alternativa es la desilusión y el nihilismo que a menudo golpea a las personas cuando abandonan los cultos o descubren que una creencia fundamental que tenían podría ser falsa. Al fanático será vendido productos falsificados y sin embargo todavía no pueden prescindir de esos productos falsificados. Hay algo casi trágico en esta narrativa y no puedo evitar simpatizar con ella en algún nivel. Entonces, de la misma manera, el fanático en este momento cree cosas que no sabe quién sería sin ellas. Es decir, cualquier cuestionamiento intelectual que pueda tener, que se le pueda hacer, es reprimida debido a las consecuencias emocionales que potencialmente llevarían, le llevarían si se diese cuenta de que se equivocó gravemente. Este patrón generalmente de ninguna manera se limita a aquellos en cultos o movimientos fanáticos, como se ha convertido en un tema en este video. La diferencia entre fanáticos y no fanáticos es simplemente una cuestión de grado. Es poco probable que estemos simplemente por encima de aferrarnos a nuestras creencias por razones sentimentales, emocionales o de otro modo defectuosas. Ampliemos un poco nuestro alcance, porque el fanático no es el único jugador en este juego más amplio. Hay todo un ecosistema ideológico en juego y vale la pena echarle un vistazo. En resumen, Hoffer no cree que los movimientos fanáticos sean simplemente asuntos de líderes y fanáticos. Hay muchos más actores aquí que consciente o inconscientemente contribuyen al movimiento de masas. Y las cosas es que no siempre están haciendo algo malo o indeseable. El primero es que Hoffer llama a los hombres de palabras. Podríamos pensar en estos como las personas de una sociedad que tienen capacidad para que sus ideas y sus pensamientos se difundan de manera relativamente eficiente.
Entonces hoy vamos a hacer una charla sobre el libro, sobre lo que son los movimientos en masa en sí, sobre la psicología social. Empecemos. ¿Qué es realmente un fanático? Esta palabra se usa mucho hoy en día. Nuestras discusiones están repletas sobre lo que es un extremista y lo que es una persona que siempre está obsesionada con algo, es fan de algo. ¿Y qué es lo que hace realmente que esto suceda? ¿Y cuándo es bueno, cuándo es malo? Estas son las preguntas que el filósofo Eric Hoffer contesta en su libro El verdadero creyente. Nos habla sobre la historia del crecimiento del fanatismo de principio a fin. Esta historia es extraordinariamente fascinante y aterrorizadora a la vez. Estas cosas nos pueden parecer mucho más familiares de lo que creeríamos. Y esto solo lo hace mucho más interesante. Soy Roberto Mesa y esto es sinceramente. Entonces, ¿qué podrías creer vos? ¿Que podría sembrar las semillas en las que podría algún día convertir a alguien en un fanático? ¿En qué circunstancias de vida se debería encontrar una persona para que un movimiento domine su existencia? Esta es la primera pregunta que Eric Hoffer nos hace. Y esto es lo que los aparta de muchos otros. En vez de enfocarse en el rol de las grandes personas y estos grandes movimientos en la historia, se enfoca en qué es lo que haría que una persona fuera susceptible para volverse un seguidor de estos movimientos. Hoffer examina el tipo de lenguaje que estos movimientos de masas usan habitualmente y concluye que hay dos cosas que tienen en común. Primero, dicen poder destruir todo el status quo preestablecido. El cristianismo temprano prometió la inminente llegada de la segunda venida de Cristo y por tanto un reino eternamente justo. Los jacobins o jacobinos de la Revolución Francesa querían cambiar totalmente el gobierno de Francia, como lo hicieron los revolucionarios en Rusia al principio del siglo. Los fascistas en Italia y Alemania dijeron que iban a transformar la nación en algo totalmente diferente. En cada caso, no están promoviendo una reforma o un reemplazo paulatino de un sistema por otro, como vimos con el lento crecimiento de la democracia parlamentaria en Gran Bretaña. Estos juraron eficazmente deshacerse del antiguo orden y construir uno en sus cenizas. Vale la pena decir que Hofer no atribuye maldad inmediatamente a ninguno de estos movimientos, aunque obviamente condena a algunos. De hecho, aprecia la Revolución Francesa luego en el libro, pero en general está ampliamente contento con observar y describir. En segundo lugar, decía que este cambio pasaría en algún momento en el futuro. Esta gente decía que este cambio iba a pasar en algún momento en el futuro. Esto es práctica y funcionalmente inevitable, ya que cualquier persona que promete un cambio está en lo que está en lo que está pasando, debe pensar en ese cambio como algo que sucederá después de este momento, después de la hora. Pero Hoffer argumenta que la mayoría de los movimientos de masas más exitosos pueden retrasar la llegada de este último casi indefinidamente y así dar la impresión de que siempre está justo a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿en qué situación deberíamos estar nosotros para ser vulnerables a este tipo de movimiento y este tipo de promesas? Bueno, tendríamos que estar totalmente desesperados respecto a nuestras oportunidades en el presente y a la vez tener suficiente esperanza de que el presente puede cambiar y que estamos dispuestos a lanzarnos con aquellos que prometan cambiar todo. El análisis de Hoffer es bastante impresionante en lo que intenta plantear que cualquier persona que forme parte de un movimiento de estos es alguien tonto o estúpido o un pensador holgazán. En vez, mira las condiciones que existen que harían que alguien que casi tuviera sentido que una persona se encontrase a sí misma atrapada en casi cualquier movimiento que promete cambio extensivo y total. Imagina que estás en una situación verdaderamente mala. Te sentís traicionado por las promesas que la sociedad te ha hecho y te das cuenta de que nunca vas a lograrlo en tu vida. Más que eso, estás afectado por la economía y los problemas sociales, te sientes solo, aislado, se te niega la estabilidad y la seguridad. Al mismo tiempo, no has perdido la fe por completo. Crees que el cambio es posible, que debe ser, pero que debe ser total. En dicha situación, donde sientes que no tienes nada que perder y potencialmente todo a ganar, solo tiene sentido que los movimientos de masas que están prometiendo un cambio efectivo y amplio sean increíblemente atractivos. Después de todo, la alternativa es un status quo que en sí mismo se ha convertido en un tipo de infierno. Este es un motivo bastante directo por el cual una persona puede convertirse en un fanático. La promesa de cambio radical es increíblemente potente para alguien que no tiene ninguna inversión en el futuro.
y puede que no estén equivocados. Seguramente hay situaciones donde el cambio radical es necesario. Hofer usualmente contrasta esto con un instinto conservador, pero él no se refiere a conservador en el sentido moderno de la palabra, solo se refiere a una adherencia a cómo las cosas son actualmente, que tiende a emerger cuando tienes una inversión en el sistema político actual o social, en el sistema social o político actual. La idea general es que si tenés algo que puede ser puesto en riesgo, dado que haya un periodo de caos o un disturbio totalmente incontrolable, entonces sos más propenso a dudar sobre el fanatismo o el radicalismo en general. Esto no tiene que ser una inversión económica. Puede ser cosas como familia o amigos o una comunidad fuerte que puede estar siendo amenazada. Uno de los factores que Hofer piensa que desalentaría el fanatismo en la existencia de lazos sociales fuera de los movimientos de masas. Pero antes de continuar, si querés deshacerte verdaderamente de tus prejuicios, este episodio es patrocinado por mí. Puedes donar a cualquiera de mis cuentas, suscribirte o- o no sé, seguirme en otras redes. De regreso. Entonces Hofer piensa que una persona queriendo volverse un fanático es probable que no busque un cambio, sino una sensación de pertenencia. Hofer nos indica que estar en una situación desesperante no solo es nada placentero, sino que también puede sentirse humillante y aislante. La sensación de completa impotencia para cambiar tu destino es vergonzosa, nos deja sin nuestro sentido de agenciamiento. No es una coincidencia que la autoestima y un sentido de control sobre nuestras vidas estén correlacionados con estos. Esta idea no solo tiene apoyo empírico, sino que también es totalmente intuitiva. La impotencia personal ha estado atada a la miseria y el autoodio por todos desde, desde el filósofo es- e- desde el filósofo estoico Epicteto hasta el señor Bigotes, Friedrich Nietzsche. Dado esto, Hofer tiene la hipótesis de que parte de lo que es unirse a un movimiento de masas es el desear escapar de tu propio ser y retirarte de un sentido de pertenencia de grupo. Hofer había de esto, hablaba de esto en tonos bastante pesados. ¿Qué es el fanatismo? ¿Y qué es un verdadero creyente? Hofer habla de esto en tonos bastante condenatorios, argumentando de que el deseo de escapar de uno mismo indica que no eres lo suficientemente fuerte o independiente como para abordar el mundo tal como existe de forma individual. Yo personalmente soy un poco más comprensivo. Para la mayoría de la gente un sentido de pertenencia y comunidad es una necesidad básica, como lo demuestran los efectos totalmente desastrosos del aislamiento y la soledad en la salud mental. Dado esto, sospecho que el deseo de perderse en una atmósfera social más amplia, al menos parte del tiempo, no es necesariamente patológico. Como ha argumentado Byung-Chul Han, esta es una de las fantásticas funciones sociales del ritual en muchas y variadas formas. Sin embargo, el peligro de los movimientos fanáticos es el nivel de redención que exigen de sus rendición, de entrega que exigen de sus seguidores y por lo tanto el nivel de rendición que los seguidores también están dispuestos a dar definitivamente. Vamos a volver a hablar sobre esto. Esta es otra cosa que distingue el análisis de Hofer de muchos otros. Mientras que muchas personas piensan y han pensado que los fanáticos han sido esencialmente engañados por un liderazgo inescrupuloso para que renuncie a su sentido del yo, Hofer cree que esto es una característica del fanatismo y no un problema de él en sí. En la terminología de Jean-Paul Sartre, le permite al fanático renunciar un, se le permite al fanático renunciar a un sentido de su libertad personal y por lo tanto también a toda la presión y responsabilidad que ésta conlleva. Por supuesto, eso sería esencialmente atractivo si un énfasis en la libertad personal solo nos recuerda todas las formas en las que hemos fallado. Las observaciones de Hofer eran bastante especulativas en el momento de escribir el libro, pero sorprendentemente concuerdan con una gran cantidad de evidencia empírica moderna sobre este tema, particularmente cuando se trata de cultos. Siento que siempre estoy mencionando esta cuestión sobre el colectivismo y los cultos y cómo a veces ciertos movimientos colectivistas adoptan tácticas de culto y viceversa. Y no digo que sea un problema, solo que es algo complicado. O sea, entonces una de las principales cosas que identificamos
sobre el reclutamiento de los cultos es que a menudo no se basan en la fuerza de su doctrina o un sistema de creencias. Todo esto viene mucho más tarde, después de que el pie del iniciado está firmemente dentro. En cambio, los reclutadores a menudo se dirigen a personas aisladas que están totalmente insatisfechas con sus vidas e intentan darles la sensación de que pertenecen a su movimiento, es decir, se dirigen primero a las necesidades emocionales del iniciado y solo introducen algo reconociblemente intelectual mucho más tarde. Tanto en el caso de Hoffer como en el de Baker, el recluta es impulsado más por aquello de lo que huye y por sus necesidades instintivas que por cualquier tipo de promesa particular o fuerza de aquello a lo que se dirige. Hoffer usa esto para predecir que alguien que es propenso a ser fanático en una dirección también será bastante propenso al fanatismo en otra si alguna vez decide abandonar su conjunto original de creencias fanáticas. Más recientemente, Michael Hogg y Janice Alderman han argumentado que tener una identificación personal incierta significará que alguien será más propenso a identificarse con grupos más amplios, y estos incluyen grupos fanáticos y que cuanto más incierta sea la identidad de alguien, más probable será que esta identificación con el grupo se vuelva tóxica y se extienda a un grado patológico. Entonces Hoffer tiene una caracterización bastante robusta del fanático, del fanatismo y todo esto. Para él es un grave error pensar que nos sentimos atraídos por los movimientos extremos, principalmente por los méritos de sus argumentos. Somos igual de propensos a estar bastante desesperados, buscando pertenencia y dispuestos a correr el riesgo que incluso el caos sería mejor que a lo que tenemos en este momento. Esto no hace que todos los que se unen a un movimiento fanático sean totalmente irracionales. Podría haber situaciones en las que correr ese riesgo realmente haga sentido. Hoffer no está necesariamente escribiendo su libro para condenar o alabar, sino simplemente para registrar lo que ha observado. Y resultó que sus observaciones no están demasiado lejos de la realidad, al menos en este aspecto, y vale la pena señalar que Hoffer no está hablando de los fanáticos potenciales como si fueran una especie totalmente diferente a la nuestra. Él piensa que esto podría sucedernos a casi cualquiera de nosotros, dadas las circunstancias adecuadas. Así que quizás la lección más valiosa de este análisis no sea usarlo para examinar lo que vemos como movimientos en masas de fanáticos de los que podemos distanciarnos y juzgar desde nuestra metafórica torre de marfil, sino usarlo para criticar lo que vemos como, como movimientos totalmente razonables de los que nosotros mismos nos consideramos parte. Después de todo, podemos encontrar que nosotros y el mismo fanático no somos tan diferentes como inicialmente pensamos. Pero a continuación, vamos a profundizar un poco más. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el grupo? Una de las cosas más extrañas de los cultos u otros movimientos fanáticos es que a menudo actúan de maneras que son totalmente incomprensibles para aquellos que están fuera de los grupos. A menudo son tan extraños que nos preguntamos cómo alguien podría ser convencido de seguirlos. Además, el nivel de lealtad absoluta que experimenta un fanático es difícil de entender. Famosamente, una gran cantidad de personas están dispuestas a morir por sus creencias. Creencias que la mayoría de las otras personas piensan que son solo falsas, sino patentemente falsas. Uno de los ejemplos más infames de esto fue el culto de Heaven's Gate, donde simplemente por la palabra del líder cientos de seguidores se quitaron la vida. Yo creo que este fue lo que sucedió. Este es el caso de Jim Jones. Ay, terrible. Según Hoffer, algo fascinante ocurre en el proceso de que alguien se una a un movimiento en masa y se convierte en un fanático. Llegarán a considerar las necesidades, los deseos y los anhelos del grupo mucho más importantes que cualquier deseo personal que puedan tener o de hecho que cualquier otra persona pueda tener. Hoffer describe este proceso de la siguiente manera. La técnica de fomentar la disposición a luchar y a morir consiste en separar al individuo de su yo de carne y hueso. Al individuo de su yo de carne y hueso. Esto puede hacerse conscientemente de una manera de arriba hacia abajo, pero también puede simplemente derivarse de la dinámica natural del grupo del movimiento y emerger de forma totalmente orgánica. Hoffer describe una serie de formas en las que puede ocurrir esta desindividualización y cada una de ellas es bastante aterradora. La primera es la asimilación. Asimilación. Asimilación.
Aquí es donde el nuevo miembro es simplemente atraído directamente a identificarse cada vez más con el grupo, viéndose lentamente como una mera extensión de este cuerpo superior. Esto no debería ser demasiado difícil, dado que la identidad de grupo fue una de las razones por las cuales pudieron haberse unido, pudo haberse unido el movimiento en primer lugar. Y miremos esto claramente en la manera en la que se puede dar en grados. Hoffer admite que una especie de identidad de grupo más laxa es probablemente bastante útil para la realización existencial humana e incluso puede ayudar a aislar a alguien de la influencia de un movimiento de masas. Sin embargo, en sus extremos, esta sobreidentificación con un grupo puede llevar a alguien a pensar que no serían nada sin el grupo, especialmente si se sintiesen vulnerables y aislados antes de unirse. La segunda técnica es lo que Hoffer llama fantasía. Este es el tipo de creación de narrativas o invenciones ficticias que puede hacer que incluso el comportamiento más atroz parezca justificado o incluso glorioso, como dice Hoffer. Es una de las principales tareas de un verdadero líder enmascarar la sombría realidad de morir y matar, evocando en sus seguidores la ilusión de que están participando en un gran espectáculo, una solemne y alegre representación dramática. Esta es una de las razones por las que la narración es tan importante para el fanatismo. Podemos construir lentamente una ficción donde el mundo está fundamentalmente controlado por dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, y que cada persona puede ser ordenada perfectamente en cualquiera de los dos bandos. En este punto, mostrar cualquier simpatía e incluso comprensión por el enemigo es asociarse con el diablo. Parte de este teatro es construir una audiencia imaginaria. Esto puede tomar la forma de Dios o de los ancestros de uno, simplemente de una, de una dirección histórica definida de forma nebulosa. El punto es que hay algo o alguien que nos está observando o te está observando y aprobando lo que haces. En tercer lugar, esta es la condena total del presente. Esto nuevamente se relaciona con lo que dijimos anteriormente, ya que cualquier recluta, probablemente para cualquier movimiento fanático, va a tener grandes problemas con el estado actual de las cosas. En este punto, las cosas van un paso para allá y el presente en sí mismo es visto como una especie de enemigo. Esto suena un poco abstracto, pero podemos pensarlo de esta manera. Mientras que una persona insatisfecha podría haber querido cambiar el presente, ahora su enfoque es dirigirse hacia este futuro utópico. La atención se desvía de las formas prácticas o factibles de mejorar la vida de las personas, ya que eso sería, en cierto sentido, pensar que el presente podría mejorarse. Y esto es una traición al sueño del movimiento. La ventaja de comprometer a alguien en un movimiento con un futuro lejano es que puede comprometerse mucho más. Si a alguien se le pidiera que diera su vida por el bien de mejorar suavemente la vida de los demás a su alrededor en los próximos años, esto suena no solo como una petición bastante grande, sino incluso un poco indigna. Mientras que si en cambio se nos pide que nos sacrifiquemos por la promesa de un gran futuro, que podemos ser el héroe que inaugurará una nueva era de prosperidad para nosotros y nuestro grupo, entonces esto se siente mucho más como algo que podríamos considerar como valer la pena para morir. No es de extrañar que tantos movimientos fanáticos, especialmente los de los últimos dos siglos, hayan glorificado las narrativas de héroes. Cuando el sistema se está estabilizando, la gente tiende a la iconografía. En cuarto lugar, tenemos la doctrina. Esta es una idea bastante familiar en su nivel básico, es solo una conjunta de creencias que tiene un grupo. Pero Hoffer está interesado en cómo se usan estas creencias y específicamente cómo pueden colocar una pantalla a prueba de hechos entre el creyente. O sea, pueden colocar una pantalla de prueba, a prueba de hechos entre el creyente y el mundo exterior, como dice Hoffer. Es la capacidad del creyente verdadero de cerrar los ojos y tapar los oídos a los hechos que no merecen ser vistos ni escuchados, lo que es la fuente de inigualdad, de su inigualable fortaleza y constancia. Aquí a Hoffer le preocupa menos el contenido real de una doctrina porque varios movimientos fanáticos han tenido creencias muy diferentes y totalmente incompatibles, pero identifica algunas amenazas estructurales. Él piensa que la verdadera doctrina que inspira fanatismo debe ser inteligible, vaga y no verificable. También piensa que la certeza en la doctrina debe considerarse un bien moral y por lo tanto la duda se considera un mal moral. Además, la doctrina fanática debe ser, en cierto sentido, la explicación última de todas las cosas, donde las preguntas ya han sido respondidas, todas las decisiones tomadas, todas las eventualidades previstas.
La idea es que cuando el creyente se enfrenta a un hecho o un argumento razonado que contradice la doctrina, siempre debe ponerse del lado de la doctrina por encima de este hecho o argumento. Esto hace que la doctrina sea un sistema de creencias pseudocientífico, según la definición de Karl Popper. O sea, se ha vuelto inf- infalsificable. Todo esto ayuda a darle al creyente la impresión de que son todo con el grupo y nada sin ellos. Dentro de los confines de este movimiento tienen acceso a la verdad última. Luchan del lado de la bondad por un futuro prometido y tienen una conexión significativa con los demás. Pero fuera del grupo son patéticos, están solos, son ignorantes y malvados. Quizás la marca del fanático no es lo que cree, sino más bien que lo cree como un axioma. En lugar de que su creencia en los principios de su grupo fluya de sus observaciones del mundo, se convierte en un lente a través del cual se filtran todas sus observaciones. Lo que debería ser la conclusión de una línea de razonamiento se convierte en una condición, lo que debería ser la conclusión de una línea de razonamiento se convierte en una condición previa para pensar cualquier cosa. Así la transformación de la persona vulnerable en fanático está más o menos completa. Hofer no define un punto fijo en la que alguien se convierte en un fanático en pleno derecho y de hecho, creo que esta es una fortaleza de su relato. En última instancia, no queremos que, o sea, es una fortaleza del relato que esta gente se dice a sí misma. El hecho de no tener algo sólido, creen que, o sea, sus prisiones de creencias son los que los hacen sentir libres. Y esto es mágico para la ironía. Porque en la práctica todas las propiedades que hemos analizado, el énfasis en la lealtad al grupo, la afirmación de un conocimiento profundamente importante, la fijación en un futuro lejano a expensas del presente inmediato, todo esto se da en grados, aunque Hofer no entra en demasiados detalles sobre la graduabilidad en su libro. O sea, ver las cosas de esta manera proporciona un marco más flexible para examinar nuestras propias creencias y nuestras propias perspectivas, porque no está del todo claro que lo opuesto al extremismo o al fanatismo sea algo deseable en todos los casos. Alguien que no tiene conexión con los demás, que es totalmente escéptico de todo y de cualquier conocimiento y que nunca piensa en el futuro, no es necesariamente una persona bien adaptada, sino una especie de tipo rebelde cruzada con Diógenes el Cínico. No hay nada intrínsecamente malo en esto y el mundo del cine estaría mucho peor sin ellos. Pero es dudoso que podamos tener una sociedad poblada enteramente por personas así. Entonces, esto plantea una pregunta: ¿hasta qué punto son deseables estas propiedades semifanáticas? ¿Y en qué situaciones? Por ejemplo, Hofer señala que un movimiento de conflicto existencial idealmente uno quiere que muchos más de nuestros ciudadanos se conviertan temporalmente en fanáticos patrióticos, ya que esto es lo que le dará a la nación la mejor oportunidad de ganar una guerra. Del mismo modo, incluso en la vida del día a día, se quiere tener la suficiente confianza en un conjunto de creencias orientadoras para poder actuar en el mundo de una manera coherente sin volverte tan dogmático al respecto que establezcas este aislamiento entre vos y la realidad. Me gusta abordar estas propiedades desde este ángulo porque existe la tentación al leer un libro de de dividir al mundo limpiamente entre fanáticos y no fanáticos, colocarnos de manera complaciente en el lado del no fanático. Al usar este análisis un poco más gradual, podemos dirigir nuestras lentes interrogativas hacia adentro y preguntarnos hasta qué punto nosotros también tenemos estas características. ¿Y qué es el mundo emocional del fanático? Una de las mejores líneas en el libro es: los movimientos de masas pueden surgir y extenderse sin la creencia en un dios, pero nunca sin la creencia en un diablo. Por lo general, la fuerza de un movimiento de masas es proporcional a a la tangibilidad y vitalidad de su diablo. Esto toca una parte clave de la vida emocional del fanático. Para Hofer puede aplicar amor, parentesco y defensa, pero debe implicar absolutamente un sentido de enemigo, de enemistad y de injusticia. El fanático debe estar imbuido de una sensación de amenaza inminente. Y esta amenaza debe ser totalmente catastrófica, al mismo tiempo superable, si te unes lo suficiente y logras una verdadera unidad.
me recuerda a lo que decía Humberto Eco: los enemigos políticos dentro de los movimientos fascistas han sido considerados demasiado fuertes y también demasiado débiles. Hofer señala que esto no se limita al fascismo, sino que es un factor de los movimientos fanáticos más amplios, generalmente. La fuerza de delinear a un enemigo diabólico y enfocar todo el odio en los fanáticos en él es doble. La primera es que se le da a alguien a quien culpar de todos sus problemas, atrayéndolos así aún más al movimiento. Y la segunda es que puede unificar a personas que de otro modo tendrían desacuerdos bastante severos entre sí. Digamos que vos y yo somos de diferentes sexos en la misma religión. Usualmente podríamos encontrarnos discutiendo, debatiendo o incluso persiguiéndonos. Pero frente a una fuerte amenaza de otra religión rival, seremos mucho más propensos a dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en una especie de odio mutuo. En esta situación, el enemigo de mi enemigo se convierte instantáneamente en mi amigo. Hofer piensa que este odio se convierte en una profecía autocumpliente, porque nos gustará o no este grupo antes de que se convierta en el enemigo cuasi mítico. Una vez que comenzamos a perseguirlo activamente, tendremos que odiarlo para calmar nuestras conciencias culpables. Después de haber herido imperdonablemente a las personas, la única forma de odiarnos a nosotros mismos es argumentar que se lo merecían. En segundo lugar, el fanático finalmente encuentra un gran deseo de sí mismo de imitar a los otros miembros de su movimiento. Esto solo tiene un sentido considerando lo que discutimos anteriormente. El fanático ahora se considera a sí mismo simplemente una extremidad de este cuerpo más amplio. Y así su deseo más ferviente es llegar a ser como el cuerpo en todas las formas inimaginables. Esta imitación mutua entre los miembros de un movimiento fanático asegura que los fanáticos se volverán gradualmente más y más parecidos entre sí. Al menos según Hofer, curiosamente, el mejor ejemplo de esto que he encontrado fue una declaración de O'Brien en 1984, donde dice esto: ¿no puedes entender, Winston, que el individuo es solo una célula? El cansancio de la célula es el vigor del organismo. ¿Te mueres, te mueres cuando te cortas una uña? Esto es, en efecto, una admisión por parte de O'Brien de que no es más que una cáscara imitativa del partido en su conjunto. Es una imagen culminante de la perfección fanática. Por supuesto, al reducir la extraña multiplicidad de la vida humana a un conjunto de copias, el movimiento también se vuelve mucho más fácil de controlar. A continuación, esta es la persuasión y la coacción, donde el fanático da su lealtad regular a los principios del movimiento. No entraré en demasiados detalles aquí, pero solidifica efectivamente la creencia en la doctrina en la que hablamos en la última sección, además de hacer que el creyente quiera difundir esta creencia a otros. Luego tenemos el liderazgo y la relación del fanático con el liderazgo. Nuevamente, Hofer pone menos énfasis en el contenido real de las creencias que tiene un líder y más en los efectos emocionales que producen en los fanáticos. Él describe las cualidades principales de un líder de un movimiento en masas así: las cualidades más decisivas para la eficacia de un líder de un movimiento en masas parece ser la audacia, la fe fanática en una causa santa, una conciencia de la importancia de una colectividad unida y sobre todo la capacidad de evocar una devoción ferviente en grupos lugartenientes capaces. Hofer es un... O sea, el líder debe mostrar una confianza absoluta e inquebrantable en sí mismo y en su movimiento. La razón de esto es bastante sencilla. El fanático se ha sentido atraído por el movimiento en primer lugar debido a una sensación de desesperación e inseguridad. Está preparado para ser leal y creer lo que se le diga, pero tiene que ser lo suficientemente grandioso y lo suficientemente seguro como para volver a imbuir su vida con un sentido de significado y propósito. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Ya sea que el líder tenga dudas personales o no, nunca debe mostrarlas o no mantendrá esa posición dominante en la mente del fanático. Para el fanático mismo, simplemente están asombrados por el líder y confían en la capacidad suprema del líder. Cuestionar a un semidios así sería una pura locura. El líder Cuestionar un semidios así sería una locura pura. El líder se convierte en un libro sagrado y su palabra en un escrito sagrado. El fanático también es constantemente sospechoso. Él está constantemente bajo la sospecha y él está constantemente bajo sospecha también en sí mismo. Esto es un cambio interesante con respecto a la promesa de comunidad y unión a la que se le vendió originalmente al comienzo de todo este proceso. Una sospecha universal no es una comunidad real
entre personas de carne y hueso. Significa en cualquier, que cualquiera, en cualquier momento, podría convertirse en el enemigo. No ofrece estabilidad ni seguridad y no puedo evitar preguntarme cuántos seguidores se sienten engañados por este cambio. No obstante, Hoffer piensa que el cambio es absolutamente necesario para la supervivencia continua del movimiento de masas. Aunque puede predicar la hermandad o el compañerismo, no puede cumplir estas promesas, ya que esto significa que los miembros podrían llegar a ver sus propias amistades privadas como más importantes que los objetivos generales del movimiento. En este punto, el fanatismo se habría resquebrajado y todo el edificio doctrinal amenaza con desmoronarse. Paradójicamente, el fanático es su propio vigilante aislado, que incluso su sentido del yo está subsumido dentro de este movimiento. Puede tener compañeros, pero nunca puede tener amigos. Esto nos lleva a lo que creo que es la parte más interesante sobre todo el análisis de Hoffer. ¿Por qué para él el fanático se miente en última instancia, pero de una gran cantidad de manera sutil, de una manera tan sutil? No se hacen ilusiones sobre el hecho de que su libertad e independencia se les está quitando, pero tienen la impresión de que un sentido real de significado y pertenencia permanente se está poniendo en su lugar. Para algunos esto podría incluso funcionar temporalmente, pero para muy pocos funcionará durante su vida. Incluso hay esas figuras trágicas que están alienándolos de todos y de todo, porque se aventuran tan lejos en el fanatismo que no les queda a dónde ir. Si tienen dudas o comienzan a recuperar su pensamiento independiente, se les ha acostumbrado tanto a subsumirse en todo que no saben cómo vivir de otra manera. Para citar nuevamente a Hoffer directamente, así las personas criadas en la atmósfera de un movimiento de masa se convierten en seres humanos incompletos y dependientes incluso cuando tienen en sí mismos la capacidad de ser entidades autosuficientes. Después de todo, imaginar creer de verdad que estabas en una misión sagrada, una, una jornada de completa y cósmica importancia. Se te dijo que serías parte de una familia en constante expansión con un amor ilimitado, que eras un gran héroe de la historia, un dios o del destino, y que estabas luchando contra un enemigo inmesurable, solo para darte cuenta de que todo esto no trajo una verdadera realización, sino una vida llena de odio inquieto, sospecha eterna y sin una escapatoria a la vista. ¿A dónde más se puede ir si no hacia abajo? Al principio el movimiento necesitaba el apoyo de los fanáticos, pero finalmente los propios fanáticos llegan a depender tanto del movimiento que sienten que no pueden irse. La alternativa es la desilusión y el nihilismo que a menudo golpea a las personas cuando abandonan los cultos o descubren que una creencia fundamental que tenían podría ser falsa. Al fanático se le ha vendido productos falsificados y sin embargo todavía no pueden prescindir de esos productos falsificados. Hay algo casi trágico en esta narrativa y no puedo evitar simpatizar con ella en algún nivel. De la misma manera, el fanático en este momento cree cosas que no sabe quién sería sin ellas. Es decir, cualquier, cualquier cuestionamiento intelectual que pueda tener, que se le pueda hacer, es reprimida debido a las consecuencias emocionales que potencialmente llevarían, le llevarían a, si se diese cuenta de que se equivocó gravemente. Este patrón generalmente de ninguna manera se limita a aquellos en cultos o movimientos fanáticos, como se ha convertido en un tema en este video. La diferencia entre fanáticos y no fanáticos es simplemente una cuestión de grado. Es poco probable que estemos simplemente por encima de aferrarnos a nuestras creencias por razones sentimentales, emocionales o de otro modo defectuosas. Ampliemos un poco nuestro alcance, porque el fanático no es el único jugador en este juego más amplio. Hay todo un ecosistema ideológico en juego y vale la pena echarle un vistazo. En resumen, Hoffer no cree que los movimientos fanáticos sean simplemente asuntos de líderes y fanáticos. Hay muchos más actores aquí que consciente o inconscientemente contribuyen al movimiento de masas. Y las cosas es que no siempre están haciendo algo malo o indeseable. El primero es que Hoffer llama a los hombres de palabras. Podríamos pensar en estos como las personas de una sociedad que tienen capacidad para que sus ideas y sus pensamientos se difundan de manera relativamente eficiente.